Hola, hola. Este es un video para Carito. Hola, Carito. El segundo video para ti. Es un video para el ingreso a medicina. En este video lo que vamos a hacer es enseñarle a Carito cómo ella debe leer, subrayar, estudiar y hacer un mapa mental de lo que lee. Entonces, vamos a hacer el subtítulo de terminología anatómica básica. Carito, disculpa que hable suavito. Tengo un bebé dormido aquí. Entonces vamos a hacer el video así, ¿ok? Dice, terminología anatómica básica. Esto es importante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este subtítulo? Es describir la posición anatómica, relacionar los nombres anatómicos con los correspondientes nombres comunes, ¿no? Entonces, relacionar los nombres anatómicos con los correspondientes nombres comunes. Entonces nosotros vamos a subrayar aquí. Un momento. Ahora sí, ya tengo el lápiz. Fíjate que se puede, en esta herramienta de PDF se puede subrayar en la computadora, ¿no? Eso es bastante útil. Entonces, nombres anatómicos con los nombres comunes, relacionar, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar aquí. También otro objetivo es definir los planos anatómicos, eso no lo vamos a ver en este video, los cortes, los términos direccionales para describir el cuerpo humano, delimitar las cavidades del cuerpo, los órganos que contienen y las estructuras que las revisten. Eso tampoco vamos a alcanzar a hacer en este video. Entonces dice así, los científicos y los profesionales de la salud utilizan un lenguaje común para referirse a las estructuras corporales y sus funciones. Fíjate que otra vez estamos hablando de anatomía y fisiología, ¿no? El lenguaje de la anatomía que usan tiene significados definidos con precisión que permiten una comunicación clara y precisa. Por ejemplo, es correcto decir la muñeca está encima de los dedos. Esto sería cierto si el miembro superior se encontrara a los lados del cuerpo. Pero si se eleva la mano por encima de la cabeza, los dedos estarán por encima de la muñeca. Para evitar este tipo de confusiones, o sea, quiere decir así o así, ¿verdad? Los anatomistas usan posiciones anatómicas estándar y un vocabulario especial para relacionar las partes del cuerpo. Nada de eso es importante, ¿no? O sea, pero nada de eso hay que recordar. Las descripciones de cualquier parte del cuerpo presuponen que se halla en una posición de referencia estándar, denominada posición anatómica. Entonces, la posición anatómica dice que está en la figura 1.6. Dice en ella el sujeto está de pie mirando al observador con la cabeza nivelada y los ojos dirigidos justo al frente. Los miembros inferiores paralelos, los pies apoyados al piso, dirigidos al frente, miembros superiores a los lados, con las palmas hacia adelante, ¿no? Dos son los términos que describen un cuerpo recostado. Si se encuentra con la cara hacia abajo, está en decúbito prono. ¿Sí? Esto es importante, recostado con la cara hacia abajo y recostado con la cara hacia arriba, decúbito supino. ¿Sí? Entonces, tres posiciones anatómicas que se utilizan, ¿no? Nombre de las regiones. Y bueno, aquí podemos ver la posición anatómica, ¿no? Paralelos los pies, las palmas hacia adelante, ¿cierto? El cuerpo humano se divide en varias regiones principales que pueden ser identificadas desde el exterior. Cabeza, cuello, tronco, miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, cabeza, cuello, tronco,
miembros superiores y miembros inferiores. Uno, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, me anoto por aquí lo que tengo que recordar. Tengo que recordar 5 regiones principales, ¿no? La cabeza consiste en el cráneo y la cara. Entonces, cráneo y cara. El cráneo envuelve y protege al encéfalo. Esto te está dando la función, ¿verdad? Entonces vamos a buscar otro color para eso. Eh, Protege al encéfalo. La cara es la porción anterior a la cabeza. Incluye ojos, nariz, boca, frente, mejillas y mentón. Ojos, nariz, boca, frente, mejillas y mentón. Es bastante obvio, ¿no? Porque es nuestra cara. Pero igual vamos a contar para recordar. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas en la cara. El cuello sostiene la cabeza y la une al tronco. El tronco consiste tórax, abdomen y pelvis. Tórax, abdomen y pelvis. Los miembros superiores están unidos al tronco, ¿no? Constan de hombro, axila y brazo. Hombro, axila y brazo. La porción del miembro que se extiende entre el hombro y el codo, que es el antebrazo, ¿cierto? Porción del miembro que se extiende entre el codo y la muñeca y la mano. Entonces son hombro, axila, brazo, antebrazo, muñeca y mano. El miembro inferior unido al tronco incluye nalga, muslo. El muslo comprende desde la nalga hasta la rodilla, pierna, tobillo y pie, ¿no? Entonces tenemos nalga, muslo, pierna, tobillo, pie. 5 objetos. Después acá tenemos tórax, abdomen, pelvis es para el tronco, para el miembro superior 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hombro, axila, brazo, antebrazo, muñeca y mano. La ingle es un área en la superficie frontal del cuerpo, señalada por una arruga a cada lado y conecta el miembro inferior con el tronco. Entonces la ingle es algo intermedio, ¿no? Conecta el miembro inferior con el tronco. Mm, Si un individuo recibe una inmunización en su región glútea, la inyección es en su una. Como usualmente el nombre anatómico de una parte del cuerpo se basa en una palabra griega o latina, puede parecer diferente del nombre común de la misma parte o área. Por ejemplo, la palabra axila es el término anatómico para el hueco debajo del hombro, mm, entre el brazo y el tronco. Por tal razón, nervio axilar es el que pasa dentro de esa área. Durante la lectura de este libro se aprenderá más acerca de las raíces griegas y latinas de los términos anatómicos y fisiológicos. Los anatomistas usan términos direccionales específicos. Esto es importante, ¿no? Términos direccionales para localizar las diversas estructuras del cuerpo. Se trata de palabras que describen la posición de una parte en relación con la otra. Están agrupados en pares con significados opuestos, como anterior y posterior.
al frente y atrás, ¿no? El panel uno presenta los términos direccionales principales. Acá está el panel uno. Entonces, el objetivo del panel uno es definir los términos direccionales, ¿verdad? La mayor parte de los términos direccionales para describir la relación entre partes del cuerpo pueden agruparse en pares y tienen significados opuestos, como ya habíamos dicho. Otro ejemplo es superior, inferior. Es importante comprender que los términos direccionales tienen significado cuando se emplean para describir la posición de una estructura respecto a la otra. Por ejemplo, la rodilla es superior al tobillo, aunque ambos se utilizan en la mitad inferior del cuerpo. Al leer los ejemplos, obsérvese la figura 1.7 para ver la ubicación de cada estructura. La figura 1.7 es esta. Ujú. Aquí están los términos direccionales, ¿no? Superior, inferior, anterior, posterior, los que ya vimos. Medial y lateral, ¿no? Dice definición. Cercano a la línea media, que es una línea vertical imaginaria que divide al cuerpo en lados iguales, derecho e izquierdo. Entonces, medial es una línea vertical y lateral sería alejado de esta línea, ¿no? Entonces, medial, lateral, anterior, posterior, superior, inferior. Intermedio y homolateral. Intermedio sería entre dos estructuras, ¿no? En el medio de dos estructuras. Y homolateral sería del mismo lado que otra estructura, ¿no? Entonces, entre dos estructuras o en el lado de una misma estructura. Un ejemplo sería la vesícula biliar y el colon ascendente son ipsilaterales o homo, homolaterales, ¿no? Entonces, ipsilaterales o si no, homolaterales. Contralaterales. Contralaterales o proximales. Del lado opuesto del cuerpo o de otra estructura. Este era del mismo lado de la estructura, este es del lado opuesto, ¿verdad? Pareciera que proximal o distal. Sí, estos son lo mismo. Mm, El homolateral o ipsilateral y el contralateral son opuestos, ¿no? Del mismo lado de una estructura, del lado opuesto de una estructura. El colon ascendente y el colon descendente son contralaterales. Proximal y distal son también opuestos. Proximal es más cercano a la unión de un miembro con el tronco, más cercano al punto de origen de una estructura. Distal es más alejado de la unión de un miembro con el tronco. O sea, todo se basa en el tronco. Más alejado del origen de una estructura. Entonces, esto es el origen. La unión de una estructura con el tronco se le llama el origen, ¿no? Entonces, si está más cercano a ese origen, es proximal. Si está más alejado, es distal. Por ejemplo, el húmero, que es el hueso del brazo, es proximal al radio. Las falanges, los huesos de los dedos, son distales a los huesos carpianos, los huesos de la muñeca, ¿no? Entonces vamos a repasar una vez más. Dice, proximal es más cercano a la unión de un miembro con el tronco. Por ejemplo, dice, el húmero, que es el hueso del brazo, es proximal
al radio. Es más cercano a la unión del radio. ah, el húmero es el hueso del brazo, que sería de acá a acá, ¿verdad? La unión con el tronco, ¿sí? Y dice, el, es proximal al radio, ¿no? El radio sería este de acá. Entonces dice que el húmero y el radio son proximales. Y fíjate que el húmero se une al tronco, ¿no? Entonces está cerca el radio está cerca de el húmero que se une al tronco, ¿no? En cambio, el otro dice, las falanges de los dedos son distales a los huesos carpianos de la muñeca. Mm, son distales a los huesos carpianos de la muñeca, o sea, están más alejados del origen, más alejado de la unión de un miembro con el tronco. Mm, vamos a ver eso, no entiendo muy bien el ejemplo, ahorita lo vemos. Espérame un momentito, Carito. Bueno, Carito, ya he averiguado muy bien lo que es proximal y distal. Simplemente, como su nombre lo dice, próximo y distante, ¿no? Se puede, mayormente, se utiliza la, la, la referencia con el centro del cuerpo, que es el tronco, ¿ya? Pero otras veces se utiliza como referencia otro órgano o otra parte del cuerpo. Por ejemplo, dice que no entendía bien por qué decía que las falanges eran distales a los huesos carpianos. Hay tres falanges en los dedos, ¿no? Esta falange, la más de la punta, es distal a los huesos carpianos. Los huesos carpianos son los huesos de la mano, ¿no? O sea, de la muñeca, de esa parte. Entonces los huesos, los falanges son distales. Sin embargo, esta falange es proximal. Hay una falange distal y hay una falange proximal a la muñeca, ¿no? Después tenemos mm, superficial y profundo, ¿no? Superficial dice en dirección a la superficie del cuerpo y profundo, alejado de la superficie del cuerpo. Por ejemplo, las costillas son superficiales a los pulmones, o sea, mientras más interno es más profundo y mientras más externo hacia el ambiente, digamos, ¿no? Mm, las costillas son superficiales a los pulmones y las costillas son profundas en relación con la piel, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos uno superior e inferior, dos anterior posterior, tres medial lateral, cuatro homolateral contralateral, cinco proximal y distal, 6 superficial y profundo. Y el del intermedio es intermedio, ¿no? Entonces son 7 que tenemos que recordar. Entonces, lo que acabamos de ver está aquí. Podemos ver, por ejemplo, superior, inferior. Está el medial, lateral y medial. Superior, inferior. Distal, proximal. Proximal hacia el tronco, ¿no? Distal del tronco, proximal al tronco. Ah,
Ipsilateral contra lateral no podemos ver aquí, me parece. No, tampoco se ve el superficial profundo. Acá dice, ¿no? Es el radio proximal al húmero. A ver, veamos, este es el radio. Dice, es el radio proximal al húmero. Fíjate que el radio está acá y el húmero está acá. Sí, es proximal, ¿verdad? Es el esófago anterior a la tráquea, dice. El esófago es el esófago anterior a la tráquea. Está posterior, ¿verdad? El esófago está posterior a la tráquea. La tráquea se ve que está por delante, protegiendo incluso al esófago, ¿verdad? Son las costillas superficiales a los pulmones. Las costillas superficiales a los pulmones. Si revisamos lo que es superficial y profundo, ¿no? El pulmón es profundo a la costilla o la costilla superficial al pulmón, sí, correcto. Es la vejiga medial con respecto al colon ascendente. Ujú. Tenemos aquí el colon ascendente. Y nos dice, es la vejiga medial al colon ascendente. Un momento. Bueno, Carito, tuve que esperar otro momento para terminar de grabártelo el video. Ya sabes que es difícil con los bebés. Entonces, estábamos en esto, ¿no? Dice, es la vejiga medial respecto al colon ascendente. Entonces, si miramos, el colon ascendente está acá y la vejiga se encuentra justo en el centro, ¿no? Entonces, ¿qué significa medial? Aquí he encontrado una mejor descripción. Dice, cualquier estructura que se encuentre más cerca que otra estructura, a la mitad del cuerpo, ¿no? Entonces, la vejiga está más cerca a la mitad que el colon ascendente, ¿no? Entonces, se dice, la vejiga es medial al colon, así se dice, porque está más cerca del medio que el colon, ¿sí? Entonces, eso. Dice, el esternón lateral respecto del colon descendente, ¿no? El colon descendente se encuentra aquí. Mm, puedes tomar también esta para resaltar, el colon descendente se encuentra aquí. Mm, un momento. Y dice, es el esternón lateral con respecto al colon descendente. Entonces, la palabra lateral es lo opuesto a la palabra medial, ¿no? Entonces, como el esternón se encuentra en el centro, no podemos decir que es lateral respecto al colon. Más bien tendríamos que decir que el colon es lateral respecto al esternón, ¿sí? Bueno, entonces, hasta ahí vamos a hacer nuestro mapa mental. Y aquí todavía hay algo que se puede sacarle el jugo a esta parte de la posición anatómica. Habían nombres anatómicos y nombres comunes. Anatómicos versus los nombres comunes, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la cabeza y que se llama región cefálica, ¿no? Tenemos el nombre común cuello que se llama la cervical. ¿No? Axila, axilar. Brazo, braquial. ¿Sí? Entonces, brazo braquial. La cara anterior del codo, antecubital. El antebrazo, antebraquial, porque brazo es braquial, ¿no?
La muñeca es carpiana. La palma es palmar o volar. Los dedos son digital o falángica. El muslo femoral. La cara anterior de la rodilla rotuliana. La pierna crural. Em, Tobillo tarsiana. Dedos de los pies digital o falángica también. El pie o podal. Dorso, la cara anterior del pie, dedo gordo, pubis, púbica, mm, mano, manual, pulgar, ingle, inguinal, cadera, coxal, ombligo, umbilical, mama, mamaria, mentón, mentoniana, pecho, torácica, esternal, boca oral, nariz nasal, mejilla yugal, oído ótica, ojo ocular, sien temporal, frente frontal, ¿no? Base del cráneo occipital, lámina de la escápula escapular, columna vertebral vertebral, espalda dorsal, dorso del codo olecraneana o cubital, entre las caderas sacra, lomo lumbar. Nalga glútea. Región del ano y los genitales externos, perineal. Hueco detrás de la rodilla, poplitea. Pantorrilla, sural. Planta del pie, plantar. Talón, calzánea. Entonces, estas vamos a ir aprendiendo igual y todo lo vamos a anotar en un mapa mental. ¿Ok? Bueno, aquí he subrayado todas las que son quizás difíciles de ubicar, ¿no? Porque hay algunas que son obvias, ¿no? Como la axilar, antebraquial, si ya sabes la braquial, palmar, podálica, plantar, vertebral, mamaria, esas son como que obvias, ¿no? Pero hay algunas que son difíciles de recordar, entonces las subrayé, por ejemplo, la cefálica, la cervical, la braquial, la antecubital, la carpiana, la femoral, la crural, la tarsiana, frontal, temporal, ótica, yugal, coxal, occipital, escapular, olecraneana, sacra, perineal, poplitea, sural y calcánea. Entonces, esas son las que hay que recordar. Podemos contarlas para recordarlas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para que nos vamos a poner al modelo, ¿sí? En la posición anatómica vamos a borrar los nombres y tú lo vas a llenar, ¿ok? Entonces, todo eso vamos a preparar para que estudies. Em, y empezamos a hacer el mapa mental. Bueno, vamos a empezar haciendo el mapa mental. Las posiciones del cuerpo serían tres. La posición anatómica, la posición de cúbito prono y de cúbito supino, ¿verdad? Entonces el prono dice cara hacia abajo, ¿no? Y luego tenemos la de cúbito supino. Que es cara arriba, ¿no? Y la más importante es la posición anatómica, que es la que hemos visto, ¿no? Bien, ahora nombre de las regiones, ¿no? Las regiones son cinco: cabeza, cuello, tronco, extremidades superiores, inferiores. Cabeza, cuello, tronco,
extremidades inferiores y extremidades superiores, ¿no? Dentro de la cabeza vamos a tener cráneo y cara. El cráneo dice protege, creo que es bastante obvio. Y la cara incluye ojos, nariz, boca, frente, mejillas, mentón. Ojos, nariz, boca, frente, mejilla, mentón. Incluso puedes dibujar en vez de anotar, ¿no? Podríamos tratar de dibujar una nariz. Frente, mejillas y mentón. El cuello sostiene la cabeza, une al tronco, es igual obvio. Ahora, el tronco consiste en tórax, abdomen, pelvis. El miembro superior, dice, está unido al tronco y consta de hombro, axila, brazo, antebrazo, muñeca y mano. Hombro, axila, brazo, antebrazo, muñeca y mano. Hombro, axila, brazo, antebrazo, muñeca y mano. Y el miembro inferior es nalga, muslo, pierna, tobillo y pie. Nalga, muslo, pierna, tobillo y pie. Y eso es todo. Ahora lo podemos encerrar en circulitos para que se vea mejor y lo puedas estudiar mejor también. Tobillo, pierna, muslo, nalga. Muy bien, seguimos. Bien, para estudiar esta parte, lo que vamos a hacer es marcar lo que tienes que aprender, ¿no? En el caso de la cabeza craneal facial, ahí voy a poner una flechita que tendrías que decir. Acá está, que se llama esta, que se llama mm, esta, la de la muñeca, la de la pierna, mm, esta otra y la del tobillo. Luego al lado derecho, la de la frente, de la sien, del oído, de la mejilla. Después la de la cadera y nada más. Y a este otro lado, la de la base del cráneo o la nuca, ¿no? Esta, la del codo, mm, esta, esta, esta
esta y esta. ¿Sí? A ver, vamos a intentarlo. Mm, Esta sería cefálica, cervical, esta era braquial, esta era la antecubital, muñeca era la carpiana, femoral, esta era la crural, eh, tor- el tobillo era torsiana, creo. Esta era la frontal, temporal, óptica y la de la mejilla, yugal. Esta era la de la cadera coral, nada más, ¿no? Occipital, escapular, esta era la cubital y la otra es la anticubital, ¿no? Ujú. Esta es la sacra, esta es la perineal, esta es la pupitlea, sural y esta es la calcánea, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces es la forma de estudiar esta parte. Ahora sí. Bien, por último tenemos los términos direccionales, ¿no? Términos direccionales. Vamos a tener arriba, abajo. Ese es bastante obvio, ¿no? Digo, superior, inferior, perdón. Ese es bastante obvio. Entonces, superior, inferior. Tenemos 6. 7 con el intermedio, ¿no? Luego tenemos anterior y posterior. De frente y de espalda, digamos, ¿no? Tenemos de este vamos a necesitar un ejemplito. Anterior y posterior, ¿no? Por ejemplo, dice, el esternón es anterior al corazón, ¿no? El esófago es posterior a la tráquea, está más atrás, digamos, ¿no? Entonces, aquí podemos poner las palabras adelante, atrás, para que se entienda mejor. Después tenemos el medial y el lateral que hemos explicado, ¿no? Más hacia el medio, ¿no? El lateral. Bien. Tenemos el homolateral y el contralateral. De este igual vamos a necesitar un ejemplo. Del mismo lado que una estructura, ¿no? Y del lado opuesto, o sea, con respecto del medio, ¿verdad? Entonces dice, la vesícula y el colon son ipsilaterales u homolaterales. El colon ascendente y el colon descendente son contralaterales porque están al otro lado, ¿no? Entonces, vamos a poner mismo lado o lados contrarios. Bien. Luego tenemos el proximal y el distal. Proximal y distal. El, que se refiere al tronco, ¿no? O uno respecto de otro también, ¿no? Simplemente significa cerca, lejos. Igual lo vamos a poner por si acaso. Cerca o lejos. Luego tenemos superficial y profundo. Que es diferente al anterior posterior. Posterior es más hacia la espalda. El profundo es más hacia el centro del cuerpo, hacia lo más interno, ¿verdad? Entonces, eso sería todo.